Les presento a Paulín Godoy y a Andrés Ovalle. Ellos son colaboradores de la Fundación Alicia B. Andrés es miembro del directorio de la Fundación. Y ellos están, bueno, no sé si están encargados, pero lo hacen, de hacer como de guía de la exposición permanente que hay acá. Entonces los dejo con ellos. Hola, bienvenidas. Bueno, Andrés, sí, nosotros, en el fondo, nuestra misión en este momento es difundir un poco el archivo que hay en esta casa. Bueno, todo lo que van a ver es material de archivo, es material original de los talleres de Alicia. Entiendo que casi todos, la mayoría ya vieron el documental. Se va a hacer muy bonito porque nos vamos a poder encontrar como con ese tiempo en forma directa, ¿no? A través de lo que vamos viendo en la sala. Oye, bien, además de ver el documental, leyeron el informe que Alicia hizo. Excelente. Del taller de dormida. De dormida. Genial, súper mal. Bueno, Andrés también fue monitor de Alicia en varios de sus talleres. Para empezar, vamos a hacer este rito, ¿no es cierto? Que es el escribir nuestro nombre, nuestra edad, y dejándolo en la cajita. Mientras Andrés les va contando un poco, bueno, qué vamos a hacer hoy y qué es lo que vamos a ver. Sí, aquí en esta casa tenemos esta exposición que va a cumplir un año, bueno, en julio, todavía quedan unos meses para que cumpla un año expuesta. Entonces acá tenemos como una pequeña historia del taller de Alicia, del taller de cine para niños de Alicia, y que también funciona como una pequeña historia del principio del cine, del principio de la imagen en movimiento. Así que, bueno, ahora los invitamos a pasar a poner su nombre y apellido, tal como lo hacían todos los niños al iniciar cada sesión. Es importante mencionar de que el taller de cine para niños era una actividad extracurricular, a pesar de que muchas veces se hacía en colegios. Los primeros fueron en capillas, como en el documental y en el primer taller, pero los últimos se hacían en el casino del colegio. Entonces, para que los niños entendieran de que era una actividad, y además era voluntaria, los niños que iban era porque querían ir, para que entendieran que era una actividad distinta, al hacer la clase no se pasaba la lista, por ejemplo, no hacía esa cuestión de ir por nombre y apellido, sino que los niños escribían su nombre. Y lo bonito es que había niños que no sabían escribir su nombre, y a veces no por edad, ya eran niños grandes, con distintos problemas, entonces de ir semana a semana escribiendo su nombre, que al principio le ayudaba a un monitor a hacer las letras, pero se veía el progreso después en las papeletas de la primera hasta las de la mitad, y cómo ya podía escribir su nombre y que eso era un logro. Entonces, es bonito igual esos elementos. Además el simbolismo como de que representa el voto, la urna, en esos tiempos donde no estaba prohibido el voto. Así que ahora los invito. La idea es que pongan su nombre completo, ojalá sus dos apellidos y su edad. Eso. Adelante. Y pueden ir comunicándose alrededor, como hacen los niños. Nunca habíamos tenido un recorrido con tanta cámara. Hay unas palomas, ¿no? Bebés. Yo pensé que estaban Chiquitos arriba ahí. Las lomas que están ahí en el techo. Yo estudiaba en un liceo donde había nido de paloma arriba de las salas.
Cosas son El mío es murciélago, que en el centro de donde vivo hay murciélago. En la noche salía. Ya esa está mejor. Este horario de invierno era muy tanca porque se fue a las 7 empezaban a amanecer. De repente entraba en la mañana y encontraba unos muertos. Pero es normal, igual, ¿sabes que como viene al centro? Allá estaba lleno. La catedral igual, si va a ir de noche. ¿Es como su hogar o es como plana? Sí, pero si quieren me acompañan por el pasillo para que empecemos el recorrido. Mientras ya estamos todos listos. Saluda. Saluda, saluda. Saluda a la cámara. Saluda. Headshot. Headshot. Acérquense nomás. Claro, los espacios son estrechos, digamos que atrás de esta casa, que como casa es grande, pero como museo se nos quedó explicar tiro y no olvida más por la cantidad de material que tenemos. Bueno, ahí eso es como una sala de recepción, donde algunos elementos ahí como de adorno. Y bueno, este era el logo del taller que se lo dibujó Fernando Can, amigo de la Alicia. Y esta era la invitación que se entregaba primero cuando se planteaba dónde hacer el taller. Alicia visitaba el lugar y hacía un recorrido, veía dónde había niños y mandaba estas cartas con las invitaciones. Entonces ahí lo que dice: te ofrecemos juegos, películas, trabajos menores, actividades comunitarias, colación y muchos amigos. Necesitas tener entre 5 y 11 años de edad, lo quiera también bien flexible, ser astuto, cultura, no pagar nada y única exigencia, compromiso de cada uno a respetar a todos por igual. Algo muy importante. Me imagino que saben que la intención de Alicia con hacer estos talleres de cine nunca fue que salieran cineastas y directores, sino que niños que tenían poco acercamiento al arte por las condiciones sociales y sobre todo pocas oportunidades de expresar su identidad, ni siquiera su expresión artística, algo más primero como su sentir, su vivencia, que las tenían limitadas. La idea era que aquí, en este taller, a través de los dibujos, a través de los trabajos, pudieran expresar eso. En el primer taller se ven los informes que hemos estado revisando, que estaba constantemente preguntándole, haciendo como evaluaciones de algunos trabajos. Entonces, sabía, por ejemplo, cuando llegaron los primeros trabajos, cómo reaccionaba la familia, cómo reaccionaban sus compañeros, al ver donde el niño llevaba algo que le enseñaba a su familia, entonces así él iba agarrando como un valor propio. Lo otro que es bonito es lo que se ve arriba en todas las salas, que son los nombres de cada integrante, antecedidos por la población y el año donde se hizo el taller. Esto lo escribió a mano cada nombre Alicia para la primera exposición que se hizo después que terminó el taller, que fue en la Galería Machina, en la Católica. Entonces ahí estaba puesto en un mesón que recorría todo el campo. Y la idea es que, claro, nos visiten los niños del taller, que ahora ya son adultos, y ahí van a encontrar su nombre. Y ya han venido algunos y se encuentran sus amigos. ¿Se alcanzan a leer? Sí. Bueno, también Alicia menciona eso, estaba pensando en armar como una especie de periscopio, estos con espejo, una cosa así, para que son más críticos. Sí. Pero ustedes lo leen, ¿no es cierto? ¿Leen los nombres? ¿No? Algo. Está en chino. Oscar Muñoz. Claro, los que son más críticos. Y mira, el cargo para el otro miércoles es que ustedes diseñen a la reflexión un periscopio para ver Bueno, La próxima sí. semana lo estoy pensando. Claro. un dibujo perfecto. Digamos que alguien pudiera realizarlo a partir del Pero bueno, la medida que hay que sí. sí. ¿Están de acuerdo? Sí, obvio. Obvio. No entendí. Hacemos la primera sala, la idea es que como que la vayan ocupando para que quepamos todos.
En orden, cuando uno entra a la sala, aquí en esta sala están como reunidas las primeras sesiones y sigue como la lógica, como los nombres desde acá y va dando la vuelta. Va siguiendo la lógica de cada sesión. Entonces, esta es la sala de los juegos precinéticos. Y lo primero que veían los niños al ir a la primera sesión era un muro completo de la sala, no sé, está lleno con esta imagen. ¿Saben lo que es? Membrillo. No todos lo reconocen ahora, es que es más escaso el membrillo ahora y los niños también piensan que es una manzana, un limón, dicen. Bueno, es un membrillo. Y el otro muro del frente tenía la imagen del sombrero. Entonces se destacando los niños. Y esta imagen igual es bonita, el origen, porque debe haber sido alguna publicidad que salió en los años 80 o 90 en un diario. Es una fruta. De hecho, ahí se ve que tiene como un parche que lo recortó de otros membrillos, que seguramente venía el texto. Entonces Alicia vio esta imagen, que una imagen bonita, limpia, fue a conseguirse todos los diarios que pudo, porque tiene, no sé, 200, es como para completar el mundo completo, y hizo ese trabajo de pegarle, de taparle la publicidad. Pero también habla como de encontrar cosas, de reciclar cosas que uno se da cuenta y que las puede aprovechar. Bueno, entonces tenía esta imagen y partía preguntando, ¿qué es esto? Tenía ya, preguntaba un membrillo, después, ¿qué es esto? Y después preguntaba, este lo tenía, no se veía, lo tenía como abajo. Lo sacaba y decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Claro, siempre decían un sombrero y ahí venía, ¿y esto qué es? El membrillo. También sacaba, tenía un canasto lleno de membrillo, también lo tenía fondeado, sacaba el membrillo. Y claro, ahí venía la implicación de que eso es la imagen de un membrillo, esto es la imagen de un sombrero, y esto es la imagen de un pájaro, y esta es la imagen de una jaula. Entonces ahí venía la explicación, la imagen es la representación de la persona cosa, se puede jugar a moverla. Y ahí eso como que daba el paso al juego del Taumatropo, yo imagino que lo conocen, que este se inventó hace 200 años, que fue bien popular, y los niños entonces fabricaban un Taumatropo. Si quieren lo pueden tomar, y explicar cómo funciona. Es algo muy simple, pero que... Aquí como que se ve la reacción, que igual que tienen ustedes algo también, como es la misma reacción, sobre todo en los niños cuando ellos lo fabrican y ven que lo que fabricaron con sus propias manos funciona efectivamente. Entonces los niños fabricaban esto, lo hacían funcionar y ahí quedaban felices, y después se les pasaba un círculo en blanco para que los niños inventaran un Taumatropo. Y eso era con todos los trabajos. Entonces que venía el diseño hecho, se lo llevaban a la casa, se lo mostraron a la familia, y el diseño inventado fue lo que Alicia fue guardando, y que durante los talleres, que eran alrededor de 20 sesiones, había 2 exposiciones. Entonces se hacía una exposición a la mitad del taller, donde los niños además preparaban un cóctel, y se exponían todo el trabajo que Alicia había guardado, que Alicia ya tenía como dispuesto, en una exposición que era muy parecida como a esto, con ese mismo papel que se llama, que ponía hacia abajo, y se llenaba la sala con los trabajos de los niños. Entonces, porque además intuía que esos trabajos de creación tenían un valor que seguramente se llevaban, lo iban a guardar por un tiempo, que después se iban a perder. Entonces, lo que tenemos acá son los trabajos de estos 6.000 niños. Acá, por ejemplo, hay fotos de los primeros 3 talleres, incluido el tal de Fermía, que lo acá. ¿Lo alcanzan a ver? No. A ver, permiso. Acá hay otra cosa colgado. ¿Qué es esto? Que esto es de la población Los Sierras.
Esto es como en los espejos. Un niño llegó con esto, como un niño chico, que sale en claro, y llegó haciendo viruetas, entonces claro, quizás se lo tuvo que revisar. Y ahí lo dejó como un objeto ya. También cuenta que había otros talleres donde niños venían con cuchillo y Alicia les decía que ya lo dejaran afuera y los clavaban en un palo, se los tiraban ahí y así entraban al taller. Wow. Ya. Después, bueno, el traumatropo era más o menos la primera sesión, después en la segunda sesión cada sesión era como un trabajo independiente donde también se podían unir. En cualquier sesión podía integrarse un niño y tener como una unidad completa. Entonces después venía el juego del rollo mágico, y también es como un nombre inventado por la es muy simple. Aquí ya generan como una pequeña animación, porque en el traumatropo, si después tiene la oportunidad de armarlo, cuando uno trata de hacer una animación no funciona porque lo que pasa es que las imágenes se fusionan porque andan muy rápido. Entonces, si alguien quisiera hacer, por ejemplo, como un aleteo, en realidad quería como alguien que tiene 4 brazos. Y esto es divertido. Oh. De nuevo. Sí, y la lista como que iba comparando estos elementos. Esto no es de los primeros talleres, esto ya fue cuando apareció los bolchinos, como el plástico más barato. Entonces en un taller apareció con esto, y cuando los niños estaban como no pescando, le hacía el... como que lograban captar la atención. Y luego funciona con todo el mundo. Es mágico, un papelito. Sí. Si alguien quiere hacerlo, dale. Con la pierna. Bueno, y después acá tenemos otro trabajo con el precinético, que es el pantoscopio, ¿lo conocen cómo funciona? Que se mira frente a un espejo a través de la ranura y en el reflejo se ve la animación. ¿Lo han hecho? No. ¿No? Y acá tenemos el zootropo. El zootropo, que lo que fabricaban los niños es que está abajo, atrás. Esto se construyó para la primera exposición de la Galería China. Ahí, sí. ¿Saben la historia de la secuencia de fotos? Sí. Con Myridge, que como en 1870, claro, no sabían si las patas del caballo, había un instante donde estaban las 4 patas en el aire o siempre había una pata que estaba en el suelo. Entonces, como que le encargaron la pega a Myridge de averiguar eso, porque todavía no había desarrollado como el sistema, tuvo que desarrollar un sistema y la fotografía que captara que quedara congelado el caballo, y ahí logró captar la foto donde se ve que es eso, más o menos. Ahí se ve que está volando el caballo. Captó la secuencia completa. Entonces como que aquí se agarró estas imágenes que son icónicas. Sí. Y ahí hay un zootropo de tamaño real. Claro, de nuevo ahí lo que les comentaba Andrés, que primero se construía como un dispositivo tipo, en donde los niños y niñas como que entendían el principio que operaba detrás del juguete, y luego ya estaba el espacio, ¿no es cierto?, para que ellos y ellas pudiesen, a través de ese principio que habían entendido a través del juguete, desarrollar sus propios trabajos y ahí desplegar como su propio imaginario, ¿no? Y bueno, ahí aquí pueden ver como esta cinta, y donde ya estaba funcionando, digamos, un poco el imaginario de los niños. Hay una muy bonita
aquí la secuencia de la semilla, ¿no es cierto? Este que es muy experimental, porque es una imagen, otra imagen, como que no hay una continuidad, sino que... Sí. Aquí está el original del abdominal. Bueno, y la secuencia de fotos también es bonita, ya se ve como el proceso de construcción, que después cuando cada uno va saliendo del taller con su zootropo. Sí. Igual mis papás como que tienen recuerdo de haber hecho esto ¿Sí? en un momento. De hecho, en los 80 parece haciendo... ¿Estuvieron en un taller o por otro lado? Por otro lado, Ya. porque me enseñaban en el colegio en algunos... Claro. Pero claro, es como ya... Sí. Se puso el pie en el piso. El caballo. Ahí sí podemos ir pasando la taza. ¿Están embalados con eso? ¿Sí? Ahí con esto para... Ay, ay. Lo que le ha llamado mucho la atención, yo creo, al niño, así como el paisaje, esa película que son los ríos, como este. Mire, si quieren se pueden hacer para acá. Sí, soy. Aquí tenemos como el elemento como que se la película acá de la exposición, que son los dibujos del taller 87, del documental. Este se marcó La Concuna, que los niños hacían una película en común, donde había que elegir un tema. Entonces, para eso se usaban 4 hojas que los niños iban pegando y se elegía un tema en común. Bueno, y este Ignacio, no sé si quieres contar algo de este momento, de lo que te acuerdas. No, pero es tal como está en la película. Ya. ¿Se acuerdan? Cuando los niños votan por la protesta y hacen este trabajo. Sí. Y nada más, no sé qué más contar, pero a mí me parece increíble la belleza de los dibujos. Sí, porque yo me imaginaba que había, o sea, hay algunos que son bien rudimentarios, pero algunos dibujan muy bien. Sí. Yo siempre cuento que es milagroso que este momento esté filmado, porque se da cuenta que el tema nace a los niños, o sea que no hubo una posesión por el tema de la risa, de hacer esto, sino que sale natural de los chicos. Y entonces son muy bonitos. 38 años que este dibujo. 38. Que lo ven interesante decir que Alicia Vega guardó todos los trabajos de los niños, todos. Desde el primer taller del año 85, hace 40 años, guardó todos los trabajos. Están guardados no sé dónde están guardados. Acá y en bodegas climatizadas. Entonces, un niño del año 85 puede venir aquí a la fundación y pedir su dibujo que hizo en el taller del año 85 y lo va a encontrar. Claro. Y eso tiene un valor increíble, Sí. ¿no? del archivo. Sí. Lo mismo, hay gente que viene a hacer su guía, su tesis de grado a la universidad. Gente que estudia, no sé, qué cosa. Y hace su tesis sobre los talleres de cine de Alicia Vega y encuentran aquí todos los materiales para hacer su investigación. Eso es algo que yo conozco muy poca gente que lo hace, Sí. de tener el archivo en perfectas condiciones. Claro. Pasó en una exposición que como este mismo montaje parecía en Antofagasta, que llegó cuando se estaba montando,
llegó una persona que había escuchado que iba a estar Alicia Vega y le dijo, yo fui un niño que asistió a su taller del año de Conchalí, en el 89. Qué bien, ya, y sí, así que qué bonito que van a montar esto y todo. Bueno, al día siguiente me llamó Alicia, o la misma tarde, me llamó para que yo le consiguiera los dibujos de este niño, me dio el nombre. Entonces fui a donde estaban en ese tiempo en una bodega, los busqué, se los mandé por correo, y al día de la inauguración tenía como un muro completo con los trabajos de él y su hermana. Entonces cuando él entra se emociona, lloró porque ve dibujos de hace 30 años. Y ahora queremos hacer algo parecido a la población Huamachucos, que se cumplen 40 años de ese primer taller. Entonces estamos planeando ir a la población más o menos en agosto, ahí estamos planificando eso. Lo anecdótico de esto, o una cosa curiosa, es que en el último taller del 2015, que también Ignacio registró, también eligieron las protestas para condicionar este ejercicio. ¿Fue coincidencia? Fue coincidencia, sí. Los niños la mayoría no ha visto el documental. Y eligieron las protestas. Porque en otros talleres, por ejemplo, no sé, salía la primavera, salía las vacaciones o la amistad, no sé. Un año salió la gripe porcina, por ejemplo, no sé si se acuerdan de eso. Salió el tema de la gripe porcina. Sí. Como volviendo un poco a lo que le comentaba Ignacio, generalmente hay muchos espacios de creación, sobre todo hoy en día, ¿no es cierto?, para infancias. Y en la escuela también, pero pasa mucho que esos trabajos que hacen los niños y niñas terminan, no sé, como alguna mamá, papá lo atesora, en el mejor de los casos, o en la basura. Y como lo bello de la metodología de la Alicia, de su sistema de trabajo, que está súper basado como en el sentido común y en el respeto, en el cariño por el hacer, ¿no? Y en una entrega súper directa y transparente, siento yo, más allá de que probablemente ella cuando partió jamás se imaginó que estaba configurando un archivo, ¿no? Sino que simplemente es como esa relación muy seria con el trabajo y lo que se hace, como que nos lega un poco esto que es un patrimonio de la cultura de infancias, porque a veces no pensamos en verdad que la infancia genera cultura y que eso es un patrimonio. Y hoy día, 38 años después, podemos volver a mirar como el imaginario de los niños y niñas que vivían en Lormina en el año 87, en plena dictadura todavía, cómo era su cotidiano, qué cosas eran las cosas que se expresaban, ¿no es cierto?, en este espacio. Entonces, en términos como de patrimonio, es algo muy hermoso que solo a través de la seriedad frente al trabajo nos legó sin siquiera planearlo. Entonces eso también es muy valioso, ese sistema de trabajo. Y todos los gestos también, que como el voto, ¿no es cierto?, poder como acordar entre todos un tema, o marcar tu presencia en la cajita de entrada, ¿no es cierto?, son algo que en pedagogía se llama como el currículum oculto de una experiencia, que es donde uno pone como las ciertas convicciones humanas, políticas, y que se van expresando en estos gestos, ¿no? Y el taller de Alicia de alguna forma está lleno de esos pilares, que hace que después sea un espacio súper de aprendizaje, y no solo para generar una experiencia en cine, por ejemplo, puede ser un taller de, no sé, escultura, pintura, da lo mismo, ¿no es cierto? Pero esos pilares de trabajo configuran una metodología. Eso. Oye, hay una... Ustedes en la película hay una toma cuando los niños están dibujando esto y una niñita dice: bueno, esta es la calle de la señora que está en la calle Huerta. ¿Cuál dibujo ocurre eso? A ver, la memoria visual. ¿Tú dices que era ese? Este. ¿Dice el nombre de la niña? Ah, es que no, sí, Margot, sí. Margot Cortés, sí. Oye, yo creí que era ese, el de... El rojo, ese de arriba.
Sí, que para el video de la inauguración, ahí lo puse esa parte con el dibujo. Que también tú entrevistaste en su casa. Sí, no, bueno, pero La muerta sonriendo. Bueno, y también como metodología, no sé si alguien quiere trabajar con niños o como para hacer un taller, por ejemplo, como para entender un poco la metodología, lo que hablaba al principio de que era una instancia muy distinta a la académica normal del colegio. No había evaluaciones, pero eso tampoco se decía, sino que pasaba que en el primer ejercicio donde había que inventar algo, siempre había niños donde no hacían nada y uno preguntaba, ¿qué pasa? No sé, no se me ocurre, entonces uno daba vuelta, uno trataba de ayudarlo, dándole ideas y ya de poco uno tenía que como entusiasmarlo, como empujarlo. Después el niño se iba soltando y ahí uno se daba cuenta de que era como por el miedo a la evaluación, a la nota, a que la profe, que en los 80 de Mérida era muy duro, cuando alguien dibujaba mal, la profe le ponía mala nota, en vez de valorar o mal estéticamente para la profe. Que no necesariamente significa que era malo, sino que cuando uno hacía algo, entonces cuando se daban cuenta de que no había evaluaciones, de que lo importante era que hiciera su trabajo, ya se soltaban y empezaban la creatividad. Y también pasaba con niños más chicos, que a veces, por ejemplo, un niño de 10 iba con el hermano chico de 4, porque la mamá no lo podía cuenta, entonces le enchufaban al hermano chico. La Alicia se preocupaba de que un monitor se encargara de separarlo y de atender al niño chico para que el hermano grande tuviera su libertad y no estuviera cateteándolo todo el rato. Entonces había un monitor como encargado de los chicos. Y se le pasaban los materiales y hacía su trabajo. Entonces, por ejemplo, este seguramente era de un niño más chico, este que son como más de raya, pero el niño igual estaba súper orgulloso de su trabajo y lo mostraba. Entonces, cuando se hacía la exposición se ponían todos los trabajos, no había una selección de cuáles eran buenos o cuáles eran los mejores. Se exponían todos los trabajos y eso se mantiene hasta acá, hasta ahora. Aquí, también por suerte, como también milagrosamente, cupieron todos los trabajos de ese taller. En otros lados como que tenemos que seleccionar, pero no hay como un criterio de cuáles son buenos o malos, sino que por ejemplo, van a ver también hay algunos que son más raros, más abstractos. Y ya en ese trabajo es cuando los niños dibujaban. En las sesiones del taller, en todas las sesiones, veíamos un cortometraje en 16 milímetros, donde la sala donde se hacía el taller, había un recreo y en ese recreo los monitores aparecían en la sala y ordenaban las sillas para que quedara como una sala de cine. Y veíamos cortometrajes. También cortometrajes seleccionados por Elisa, que en los cuadernos hay como algunos los más importantes. Y que son todas películas más o menos importantes, películas reconocidas. Hay películas más abstractas de McLaren, entonces también les da como, no se limitaba por ejemplo a películas para niños o películas solo de animación, también tenía como se daba un documental precioso que se llama Class Video de danza, lo pueden ver en YouTube, no sé si alguno lo conoce, pero es muy bonito, películas de McLaren, eso creo que salen algunas de esas en el cuaderno, y en YouTube salen increíbles, nosotros las proyectamos acá de vez en cuando, donde ya hay algunas películas en 16 que han perdido los colores, entonces se ve todo rojo. Pero igual la experiencia de ver en 16 también es bonita. ¿Hasta qué año se proyectaron en 16? ¿Hasta el último día? Sí. Y por ejemplo, y ese trabajo que hacen ahí, que es donde hacen una película de papel, donde ya como que ya entendían el formato de la película, era la sesión anterior. Los niños había aquí un cine de verdad. Se arrendaba un bus que también se veía la película, daban un paseo por el centro y veían una película de verdad, y ese es el final, ¿no es cierto? Y la semana siguiente, los niños como que hacen un documental de esa experiencia, dibujan esa experiencia. Entonces ahí ya se ve que algunos, por ejemplo, ya entendían que era una serie de fotos con cambios y que van pasando escena. Y eso, como les digo, no es que hubiera una evaluación, una prueba, sino que ya los más astutos, los más que ya captamos como era, automáticamente, sin que hubiera decir a ver si usted entendió o no entendió. Eso era secundario. La idea, por ejemplo, de decir niños, despertar un interés artístico a 5, 6 o bueno, lo que fuera, pero no estaba como a ver si se aprendieron o no lo aprendieron. Esa es la cosa.
Esto lo conocen, el kinetoscopio. Aquí está la secuencia de fotos, también si pueden acercarse y tomarla. Que también como son originales de ese tiempo. Ahí se tiene el año. 1894. Perdón. No se me quiere. Funciona como tomándolo al revés. Ahí se ve la secuencia correcta. O sea, igual se ve la animación, pero para el otro lado. Y ese como... Ahí. Bueno, y aquí los niños veían que esta era una de el invento de ellos, una cabina donde estaba el rollo de película en loop, y se echaba una moneda y la animación duraba 20 segundos. 20 segundos y se cerraba. Esas fueron como las primeras películas que veían y era como una experiencia para uno. Y esto durante la década del 1890 fue bien popular en Europa. Está diferente. Pero sí. Esta secuencia se veía en ese microscopio, en esa caja de madera, que era como una experiencia para una persona. Entonces después, años después, poquito tiempo después, aparecen los hermanos Lumière con la primera proyección con el cinematógrafo, que en el cinematógrafo, como supongo que saben, que se filmaba y con la misma máquina se proyectaba. Con la misma máquina proyectaron. ¿Saben la fecha? ¿La primera proyección? 28 de diciembre de 1895. Y ahí hay una de las primeras secuencias. Cuando se veía los hermanos Lumière se hacía toda una representación en el taller. La sala la adornaba con cartoncitos donde venía Cine Lumière, traía como el típico cartel original del Cine Lumière. Entonces tenían esos carteles, se elegían a dos hermanos que se disfrazaban se ponían el sombrerito, una chaquetita, y todos los demás niños también se disfrazaban de la época. Y se armaba una confitería, bueno, la boletería y una confitería. Entonces Alicia les pasaba 2 billetes de 1000 de mentira. Entonces la entrada costaba 800 pesos, y ya con su billete de 1000 y les daban devuelto 2 monedas de chocolate. Con la otra luca que tenían y pasaban a la confitería donde compraban una caja de cigarros de chocolate. Pero compraban la caja entera, lo compraban la caja entera. Entonces, y un juguito. Entonces después todos los niños y las niñas con sus chaquetitas como de la época se sentaban a ver la película y era divertido verlos con el cigarro de chocolate ahí, de los sombreros, viendo la película y con el cigarro. Después los cigarros de chocolate dejaron de ser, ahora ya no se pueden. Porque sí. Y lo que se ve arriba es como una secuencia de fotos del primer taller con una película de Chaplin. Que es una secuencia que parte de allá. Tenemos en 16 milímetros películas de Chaplin que tienen un sonido de piano, pero hay una que no tiene sonido, es completamente mudo. Entonces, ahí igual había un nervio cuando se ponía la película y empezaba el silencio, pero ya cuando entra Chaplin empieza a gesticular como que ya después terminan muertos de la risa como se ve en la última foto. Chaplin funciona muy bien con los niños, chicos, como que conectan muy bien, no sé, la gesticulación, su actitud. Entonces, los cortos de Chaplin eran importantes dentro del taller. Esto es un traveling, que cuando se empezaba ya en la segunda mitad se dio un poco del lenguaje del cine, la escala de plano, que es lo que se ve ahí, los movimientos de cámara, que también se ve en el documental como Alicia siempre recogía para hacer el traveling algo que hubiera en el lugar, una carretilla, un coche. Entonces con eso ya estaba desde la primera sesión viendo qué es lo que había, lo dejaba guardado para la sesión de los movimientos de cámara, donde había un camarógrafo con las cámaras de cartón, que las cámaras de cartón también funcionaron hasta el último taller. Hasta el último taller, cuando se hacían presentaciones, jugaban con la cámara de cartón.
Y que también había el miedo de que ya un niño del 2015 que ya tenía celulares y a ver esta cámara de cartón y decía, qué gana, qué nerd. Pero al tener este hoyito que es como tan chiquitito, es como mágico. Si quizás el hoyo fuera más grande, no causaría tanta impresión, pero la necesidad de tener que acercar el ojo bien a la caja y descubrir lo que se ve es como mágico. Y bueno, y los niños ya, hasta el último taller, incluso hasta ahora, cuando agarran la cámara igual se ponen a jugar, pues es una cámara de cartón. Habían unas que eran de cajas de Sony, esa era la más... ¿Hay por ahí o no? Cajas no tenemos, para que jueguen de esto. Sí, debemos tener un set de camaritas acá. Sí. ¿Cómo se llama? Y eso, bueno, y la última sala de la exposición. Sí, la ciudad del niño. La ciudad del niño era como un orfanato, ¿cómo se dice? Un lugar de niños gigante que había en San Miguel, que era muy grande, que tenía muchos edificios. Entonces se debe haber repetido ahí porque había mucha necesidad de muchos niños, entonces era muy grande, tenía no sé, también grande avenida. Entonces, que uno entrara no significa que le tocaran a todos los niños, le tocaban a los niños de un sector. Entonces al año siguiente se iba a los de otro sector y los de otro sector. También eso era algo importante, dice, no repetir el lugar, porque ya un niño de una población había tenido una experiencia. Y la gente del lugar siempre dice, ¡ay, qué bonito! Ojalá que vuelvan. Pero la idea era darle la experiencia a otros niños de otro lugar. Lo del MIA, por ejemplo, se repite después del 89, pero también en otro sector, en otro lugar, en otra población. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ahí si quieren acercarse a los dibujos, ver los detalles de lo que vivieron. Son documentales, se ve la película que vivieron, la micro que tomaron, el cine artístico, el cine Saluda. Yo creo que a mitad. Los algoiquitas. Sí, por eso lo tengo. no sé. Oye, yo tengo una pregunta, Andrés. ¿Sí? ¿Esos dibujos están digitalizados? Hay una sesión de fotos que le hizo Sebastián Rifo, parece. Que yo no la he visto, sí, pero... Es decir, existen negativos. No en digital, foto digital. Digital. Sí, pero hay que hacerlo bien. Está pendiente eso. De modo que esto lo pueda ver el niño en 50 años. Claro. Mira, aquí hay una Divulgación y dar a tener estos papeles. Claro, ya han durado casi 40 años, 38. Claro. Aquí este es una cenital, no me he fijado, me fijé hace poco. Es como una cenital. Pero bueno, Pensé que era como que un retrovisor. pero después te explico. Sí, es claro, el árbol del medio. Que es más chiquitita ahí, pero nos podemos apretar. Perdón. ¿Quieres? La mía. Ah, sí. Aquí, después de la actividad principal y después de la película, habían sesiones que eran más cortas y quedaba un tiempo, entonces siempre Alicia la aprovechaba haciendo dibujos de algunas películas. Entonces eso es lo que tenemos acá. Y ahí es bonito que también se hacían representaciones como con los distintos pasos, las distintas personajes de Chaplin, las distintas personificaciones. Ay, qué tierno. Y los niños ven, Alicia tiene estas películas, la de Chaplin que siriana que viene arrancando, este que es el millonario que es como el de las temas de la
las termas, el policía que es de la calle La Paz. Sí, sí. Entonces están algunos dibujos. Estos son del cantante de jazz, ¿lo ubican? Sí. Que es la primera película sonora que... ¿Saben la historia? Sí. Que era de Al Johnson, que se pintaba la cara. Y por eso es como la caricatura típica. Y lo que dice es el año donde se hizo el taller, no el año de la película. No los puedo culpar. Creo que sea una. Sí, la película era así. Era una película. Y ahí les ponía un fragmento que Al Johnson cantaba la canción Mami, que es una canción bien llorona, así como que le diga a la mamá que está sentada en el teatro, que la película se trata como eso, del cantante. La canción bien llorona y la mamá ahí. Y esta, el lobo rojo. Ahí la conocen, me imagino. No fue en el culo. Sí. ¿Conoces la película? El lobo rojo. ¿Cuántas se hicieron en Santiago? No, a partir ya de los 90 le pidieron en los Andes, en una comunidad de los Andes, le pidieron si podía hacer un taller ahí. Como no, ella vivía en Santiago, lo planificó para hacerlo en verano durante todo enero. Y ahí partieron como los talleres de verano, que eran todo enero se instalaban en una comunidad, entonces después fue a Partoptay, a Chiloé, Ancul, y que Ancul que fue el primer taller que tuve como monitor, cuando estaba saliendo recién del colegio. Entonces ahí surgieron estos talleres de verano que eran como de todo el mes de enero. Bueno, y esto lo pueden tomar. Y estas son las evaluaciones, tal como la que vieron del tercer taller, de cada taller. Y que cada una de esas es distinta, tiene distintas experiencias, tienen un formato similar, pero igual son súper entretenidas de ver. Hay acá ni siquiera sin anillado. Sí. Y siempre escrito a máquina. ¿Para la última? ¿Ah? ¿Para la última escrita, Mario? Sí, es que Elise no usa computador. No soy hija. Eduardo, su marido, él trabaja en computador, entonces cuando alguien le manda un mail hay que mandárselo a Eduardo. Eduardo lo imprime, Y se lo muestra. Pasa a la Elise, o sea, la Elise no se sienta a leer en el computador. Mi abuelo igual todavía Ya. ni teléfono ni nada. Solo máquina. Ahí acá sí era un mapeo. Claro. Sí, el que me da siempre lo hacía. No podría. La cosa es que se me agota la energía muy rápido. En primer lugar, la fiesta a mí me parecía Mira, puede estar una persona adulta gritándome de oído y me da mierda, pero si un niño paseando... Meta de ahí. Y ese que pequeño. Ay, el chapín. Me gusta la parte donde hablan de... Es como música calculada. Es bacán todo. Para siempre. Me gustó mucho para que se aprendiendo. O sea, yo creo que... El niño que se mucho y que comió mucho. El Pedro me representa larga. Le regalaron una torta a un amigo. Ese es el gran desarrollo. Y después el amigo le regala uno. ¿Qué tiene el taller? Muy bueno. Me gusta que Es muy bonito, lo echaré de menos, chao, nos volveremos a ver, chao, de nuevo, un dibujo en blanco y blanco. Aquí atrás también hay una... Acá atrás también hay unos elementos muy seleccionados de argumentos.
A mí me mató a un amigo. ¿En qué año? Luego que lo partió. Ella era muy Rígidos. que no me dejaron de lado y como soy lenta me dieron la oportunidad. Soy el vecino, bonito. Cuando salieron de la capilla. Entonces, Este estaba más... Mira, está entretenido el pavo, la naranja, Claro. 160 yogur vaso esencial de leche. Ah, no, pero esto es el financiamiento. El fondar. Después vamos a tener tiempo. Estos informes están digitalizados en la página de la fundación. Están en el PDF. logramos esta velocita y nos salió Muy bueno. Ese no hay No sé si van a alcanzar los asientos. Igual podemos hablar una visita afuera o... Ay, qué rico sentarse. Pero si tienen como... piensa que para irse después No sé si les entusiasma hacer algún trabajo. Sí. Y antes de eso, no sé si alguien quiere un comentario o hacer alguna pregunta, conversar sobre lo que vieron. ¿Qué les pareció? O sea, yo creo que las reacciones de los niños del informe han sido más divertidas. Como que creo que es que es muy diverso. Eso es muy bacano. O sea, hay niños, como que creo como que la reacción era curiosa cuando los niños opinaban cosas muy azarosas, como que decían así. No sé, alguno de... ¿Ah? Estaba bueno el pollo. Como que, o sea, claro, como que algunos decían muy bonito, sí, muy bonito, muy entretenido, pero algunos decían como nada. viene por la comida. No, la comida de los niños yo creo que es como lo más bonito que están en un tesoro que están en esos informes. Les voy a buscar una. Este folleto se hizo para los 10 años de taller de cine, que se hizo en exposición en el Monte Carmelo. La exposición de la Galería Machina, que fue de los 30 años, que ahí también se hizo un folleto como este y ahí estaba la totalidad de... que acá hay como una página para cada taller con una foto, pero ese se nos agotó, nos quedan pocos. Acá tenemos muchos de estos, pero aquí les quería mostrar que en el primer taller, Alicia... en una de las primeras sesiones, esto no fue en la última, se hizo como una foto grupal del grupo del taller. Y en una hoja hizo que los niños firmaran, y cada uno pusiera su firma, su autor. Entonces una hoja completa de firmas, de 50 y tantas firmas. Entonces la sesión siguiente nos regaló esta foto cada uno y con la firma de todos por el otro lado. Entonces aquí pone la opinión de un niño. Sobre el regalo de la fotografía. Dice, todos estuvieron muy contentos, mi mamá estaba feliz, mi papá me hizo un marco de madera y yo lo colgué en mi pieza, yo todas las noches lo miro. Es para llorar. Y bueno, y el tema de la comida también era importante en el taller. De hecho, en el primer informe hay cuenta de que, entre otras, una de las motivaciones fue que anterior al taller de cine Alicia hacía el cineforo escolar, donde juntaba a niños de colegios privados, colegios ricos, o sea, eran caros, entonces iban a ver una película y se discutía. Y también hacía eso mismo con grupos de colegios públicos. Entonces a los niños de los colegios privados les cobraba como una entrada, que no tenían problemas para pagarlo porque no sé, colegios como Green, no sé. Y los niños públicos iban con ese pago, con el pago de los otros. Y ahí ella veía las diferencias que había en las distintas reacciones
por ejemplo, cuando había una escena de un banquete, los niños de colegios públicos estaban mucho más atentos, incluso cuenta ahí que los banquetes aplaudían. Entonces el tema de la comida y del hambre en los 80 era una cosa seria, que ahora es como anecdótico. Y en un taller en el último, en Recoleta, no sé si tú te acuerdas, que se da una película que se llama Crin Blanco, que es de un caballo salvaje y unos gallos que los andan persiguiendo, y este caballo salvaje se hace amigo de un niño. Entonces en esa persecución los malos en el campo hacen un asado, un conejo. Están haciendo cuando tienen que salir corriendo porque viene el caballo, y hay un plano donde se ve el asado, el fuego, que parece un asado, y en salir corriendo se cae al fuego, a la brasa, y lo pierden. Y ahí hubo una reacción, dije, bueno. Y en la sesión siguiente, Alicia llevó una parrilla y le hizo un asado al niño. Estaba muy atenta a esas reacciones, a las reacciones que salían espontáneamente. Que eso, por ejemplo, pasó en ese taller, en otros talleres no fue más piola la reacción, pero en ese tal taller, que era la actividad exposición y cóctel. También los niños preparaban un cóctel, porque se había llevado una invitación la semana anterior para los papás, para que vinieran a la exposición. Entonces, el cóctel que ellos preparaban, no estaba todo listo, ellos lo disfrutaban el cóctel, o sea, comían las cosas, pero también había algo para los invitados, para los papás. Que era bien bonito. Eso. Y bueno, les preguntaba si quieren hacer uno de estos trabajos. Mira, traten de con su dedo como estabilizar el cartoncito. Eso, sí. No va a ir atrás. Si alguien quiere verlo aquí en este espejo, se puede. Sí, cuesta hablar de la técnica, que me gire. ¿No es ratita? Sí. También me puedes grabar. Ya, bueno, ahí en la mesa hay dos formatos, tres. Para sacar, ¿no es cierto?, las ruedas, y hay uno en blanco. ¿Grabaste una hora? Pueden elegir ¿Grabaste todo? uno que esté prehecho o hacer el suyo propio, perdón. Les voy a pasar un cartón. Y lo que les recomiendo, bueno, ahí van a encontrar los canastitos como sticks y todo esos materiales de la Van como caminando. Como caminando de atrás para adentro. como detrás del círculo que está medio justo, y luego cortan las ranuras, y después con el clavito que Como que salen dentro del modelo y... ¿Ya? ¿Escucharon, chiquillos? Lo que quieran construir? Por ahí están esos zapatos y unos que están hechos. Ahí. Entre medio hay unos blancos. El asunto es que tienen que realizar así. Lo cortan ahí con los materiales. No, hay que pegarse. Estoy grabando. Que se pegan primero las cosas porque después tenés que hacer el trabajo doble. Me gusta hacer el trabajo doble. ¿Qué pasa? ¿Sí dibujo? O sea, va a ir a compañero. Sería un buen recuerdo. Me llevas un buen recuerdo. No, esto no va a resultar tan bien.
Y tenés que irlo cambiando, ¿no? Un color a los lados. Hola, dice. No, es un mandala. Ponte así. La tijera pasó de largo. No, qué Yo sentí contentada contra. Hola. Hola, bueno. Hola, buen día. Ese pingo así. Ese era el primero. Lo que se llama los 12 juegos. Ahí está cómo se hacen los materiales. Después el lenguaje del cine. Y al menos hizo cuenta que en este taller ella le enseñó a los niños lo mismo que le enseñaba a sus estudiantes universitarios. Y bueno, ahí se ve que está escrito de mano, las cargas de plano. Y este también que es muy bonito y muy útil, las películas. Las películas que se dan también eran una selección muy bien armada. Entonces, si quieren ver películas interesantes, ahí está el Iris. ¿Cuánto vale el libro? 35. Bueno, la idea es que cada uno de ustedes compra uno. Me descuentan de. Pero ¿cuánto se depositan? Es un formato medio caro. ¿Vais? No me deposita ya. ¿La vais o la vais? ¿Un material? Sí. La de la U, ¿cierto? La de la U. La vais es la vais es la forma. No tengo el beneficio. Empanada, pizza. No hay papel. Nico, falta el tubo, ¿no? No, tengo una, pero saco. Con confianza. No tiene que hacer té, pues no. Aquí están los dibujando. ¿Y pues sí se está dibujando? No. Yo dije que. Y después lo que se tiene que se mete más la presión y que no. Sí, tiene que ser la espalda. Esto lo hacían los niños en el taller. Pero en la parte del lado era más, lo ayudábamos nosotros, los monitores. ¿No? Sí, no. No, pero como, o sea, ¿te podía hacer el hoyo? Pero voy a ocupar mis colores. Ahí. Pero bueno. Messi. Hacia atrás. Hacia atrás. Ahí de hecho voy a hacer. Ustedes saben, más que nosotras. Los mantos tienen que ir atrás. Yo quería el Equipo. El último viernes de mes. Según Gianluca Godard. Y agradecer, pero es un agrado siempre tener gente joven acá en la casa y que se motiven y bueno, también puedan hacer
cosas parecidas, ¿no es cierto? En sus espacios. Y mejoradas. Y mejoradas, ¿viste? Eso, gracias por venir. Y gracias a la Alicia. Sí, era una La cocinera. La masa. muy buena la masa. La idea y la chaucha. Gracias, Ignacio. Productor ejemplo. Bonito. Muy buenas empanadas y ver como todos los trabajos en persona es algo inolvidable. Bueno, su experiencia. Ay, yo soy pésimo hablando en cámara, pero no sé, hermoso, me encantó. Casi me pongo a llorar, de verdad. ¿Qué más fue que te gustó? Yo lloré. Martina, yo no. Yo lloré. Oye, esto no tiene cama. Pero nadie se dio cuenta Yo estaba así. cuando empezamos a leer los libros. Me gustó mucho, me entretuve mucho haciendo esto. Y Alicia Beja me lo firmó. Uy. Pero anda a pedirle. ¿Quieren contar su experiencia de hoy? Súper bueno, muy emotivo. Me gustó mucho haber venido a tener sí, yo me sentí como así de emociones, como que iba así todo el rato. En especial fue como de pieza en pieza. Como, no sé, y siento que había muchas cosas. Es increíble que haya guardado todo. Buena. La dedicación que le pone que era admirable. Así que muchas gracias. Y pura devoción como de profe, de todo. ¿Quiere contar su experiencia? ¿Cuál fue su experiencia? Estuvo muy lindo, me gustó mucho. Pero digo, tenía muchas ganas de venir acá porque me gusta el trabajo con los niños y me gusta que tengan espacios para ejercitar su creatividad. Y me parece una cruzada muy noble la que se viene haciendo en el proyecto. Sobre todo muy continuo, como mantener el contacto, seguir hablando con las personas del taller. Ahora van a ir al lugar del primer taller en Renca, entonces es un trabajo muy bonito y muy constante también, que no se abandona. Bien. Sí, que ha sido una visita muy linda, donde no solo conocimos el trabajo que hizo Alicia Vega, el trabajo que está haciendo la Fundación, las películas dibujadas, los dibujos del taller original, los zootropos que hicieron los niños, sino que también se ve muy claro el compromiso que ha tenido Alicia Vega todos estos años con crear un acervo y una conservación de los productos de este taller, que al final lo aprendido y lo producido por los niños. Entonces siento que esta fundación y esta exposición permanente solo es posible gracias a ese compromiso y esa responsabilidad que tuvo ella con las creaciones de los niños, y eso deja ver que hay un respeto muy grande por ellos como creadores, como personas que tienen ideas y sentimientos que comparten a través del cine. Eso. Gracias. ¿Qué más te gustó de la visita? La fundación. Los regalos y la comida. La verdad. Mira, y hermoso. Y mira, me lo dedico para Lucas. Bueno, profe, ¿cuál fue tu experiencia en la visita de la fundación hoy día? La experiencia para mí fue muy interesante porque me pude dar cuenta que los jóvenes se interesaron en lo que estaban viendo, tenían real interés y eso se pudo ver cuando llegan a la sala donde están los informes escritos, que visualmente no son atractivos como es lo que está expuesto en los muros, y se quedan ahí mucho rato leyendo y revisando los informes. Entonces me pareció muy interesante eso. Y luego, lo que les dije acá, que me llamó la atención que estuvieran tanto rato concentrados pintando y recortando. Me llamó mucho la atención y me gustó mucho. Además que me di cuenta que les falta mover las manos.
trabajo con las manos, entonces quedé muy bien impresionado y además me gustó que vinieran casi todos, solamente 2 alumnos, y que tuviéramos la oportunidad de compartir un momento grato, agradable, comiendo las empanadas que nos hizo Alicia Vega especialmente para nosotros. Muy contenta con lo que se ha exhibido aquí en esta casa, que es la fundación nuestra, y poder compartir con las personas que no conocen las actividades que han tenido los niños a través de 40 años. Y me encanta que sepan que quienes participamos en esta actividad esperamos que las generaciones siguientes puedan hacer también un trabajo propio para tener constancia de la creatividad de los niños, que siempre es muy abundante.